¿Has llegado? Sí, Muy sí, bien. profesor. Sí, excelente, gracias. Ya comenzamos esta parte hablando de las características de la iglesia primitiva. Didache de los apóstoles, coinonía de los apóstoles, la Eucaristía y oración comunitaria. Y hemos hablado de los milagros, de las maravillas y el reino de Dios y la conexión entre el reino con esos sobrenaturales que han ocurrido en la iglesia primitiva. Perdón. La conexión de la iglesia hacia la comunidad por el Espíritu es nuestro enfoque en este momento. Es decir, que el Espíritu ya está manifestándose a través de la iglesia y ya está mostrando a la iglesia y también a la comunidad que ha llegado el reino de Dios. Es, es un señal, si me permite usar esta palabra, que el reino ha llegado, lo cual nos dice que está llegando y también significa que llegará, hablando del reino. Vivimos en este medio de cuando vino Cristo la primera vez y ya su segunda venida. Vivimos justo en el centro en este tiempo y así estamos estamos experimentando ese reino de Dios a través de nosotros y dentro de nosotros. Self, un autor, dice, en otras palabras, el Espíritu Santo le da poder a la iglesia para vivir el futuro ahora, demostrando en la proclamación y la práctica cómo se ve el futuro cuando Cristo está completamente presente. Nosotros somos el ejemplo, el señal aunque no está en su totalidad, por lo menos en su manifestación parcial del reino, nosotros somos el ejemplo para el mundo ver el reino de Dios, para la iglesia anticipar ese movimiento, ese toque del Espíritu entre nosotros y entre los demás. La cosmovisión pentecostal, el ministerio de sanidad de la iglesia primitiva y la subsiguiente sanidad dentro del Pentecostés contemporáneo es más que simplemente un conjunto de creencias y rituales. Está entretejido en la cosmovisión pentecostal. No es algo extra, no es algo añadido, ya está mezclado justo entre quienes somos. Con cada sanidad viene la declaración del reino existente en el presente. Cada sanidad, cada milagro, aún cada profecía, aún cada los dones manifestándose, no es solo una declaración de ya están los dones, pero es un señal que ya estamos ya estamos experimentando el reino. Es una declaración que ya está el reino de Dios. Y también es una declaración, como dije, que vendrá en su totalidad. Se va a cumplir ese reino en su totalidad. Demuestra claramente la autoridad del reino de Dios superando todas y cada una de las fuerzas que operan en contraste. Si está el reino, ya
significa que el reino diabólico ya está disminuyéndose, es decir, que con nosotros manifestando, moviendo, viviendo en este reino con todo lo que significa, estamos en marcha contra los pensamientos mundiales, los pensamientos seculares, los pensamientos, mejor dicho, las ideas que andan contra la voluntad de Dios. Y nosotros somos el ejemplo de que estamos en marcha con ese reino. Kraft, otro autor, reconoce que Jesús esperaba que sus discípulos, que sus discípulos del Nuevo Testamento y posteriores al Nuevo Testamento seguirán su ejemplo en sanidad y liberación al seguir su ejemplo en fe y amor. Payne se basa en la observación de Kraft y señala que la singularidad del pentecostalismo se distingue a sí mismo a sus prácticas de la religión popular animista porque se centra exclusivamente en Jesús como el que libera a los fieles de la esclavitud del mundo espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro, un milagro diabólico y de los animistas y lo que decimos como creyentes? ¿Cuál es la diferencia? Hay solo una diferencia. ¿De dónde viene el milagro? Nosotros experimentamos milagros por Cristo, por causa de que Él es el Señor y el Espíritu está obrando porque ya Cristo nos ha enviado ese Espíritu Santo como nuestro compañero, nuestro ayudante, mejor dicho, nuestro guía para dirigirnos. Y la diferencia es que la base es Dios, la base es Cristo, la base es el Espíritu Santo. Y para ellos, los animistas, la base es diabólico. Y es la diferencia. Un énfasis en el mundo de los espíritus no es problemático siempre que el énfasis siga siendo cristocéntrico y bíblicamente fundado. Eso es la diferencia. El cuerpo de Cristo está empoderado para ministrar en el ámbito de lo sobrenatural. Tal ministerio, en el nombre de Jesús, separa el mensaje de cualquier otra actividad sobrenatural, demoníaca, animista, al colocar a Jesús como el verdadero libertador, redentor y bautizador. Otra vez, el centro para nosotros es Cristo y su obra y su persona como Dios. Es la base y la diferencia. Una vida pentecostal vibrante. Sin usar el término pentecostal, los escritores presentan una vida plena vivida bajo el poder, la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Obviamente sabemos que el término pentecostal no corre en la Biblia en cuanto a los autores, pero el concepto de la presencia ya obviamente y el movimiento del Espíritu en el pueblo ya es obvio.
La iglesia encuentra la vida eterna a través de la obra salvífica del Espíritu basada en la obra redentora de Jesús en la cruz, acompañada de la restauración del imago Dei. Y he hablado de todo de eso, que en Cristo ya somos renacidos por su obra en la cruz y su muerte, y el Espíritu nos da vida nueva. Y esta vida nueva uh, se forma parte, se forma la base de quienes somos nosotros. La vida en el Espíritu crea una interacción personal con Jesús, que ofrece una profunda seguridad de una relación genuina con Dios. Otra vez, esa interacción con el Espíritu, esta presencia del Espíritu en la iglesia, muestra que la iglesia está en contacto, en relación con Dios. Proporciona una experiencia continua de naturaleza verbal. Podemos ver a través de las citas de aquí que hay ese movimiento del Espíritu que continúa aún hasta hoy en día. La presencia del Espíritu Santo da poder a uno para vivir y servir. Hemos hablado de eso. Fortalece el testimonio, proporciona dones sobrenaturales y habilita la dirección divina. Las últimas diapositivas y las próximas nos da información en cuanto a cómo es esta interacción que nos ofrece el Espíritu, qué está haciendo el Espíritu en la iglesia, y es una lista que he puesto aquí, y no es la totalidad, pero se forma parte de lo que el Espíritu ya está haciendo. Eso sería una enseñanza excelente para la iglesia. ¿Qué está ofreciéndonos el Espíritu? ¿Qué significa cuando está el Espíritu dentro de nosotros? Ya si somos pentecostales, si somos personas, pueblo del Espíritu, ¿cómo nos impacta este concepto? Y estoy ofreciendo ideas así. La obra del Espíritu cultiva una intimidad con Dios, establece una profunda vida de oración y restaura la igualdad a la humanidad. El Espíritu hace tanto en nosotros, en la iglesia, para ayudarnos, apoyarnos, servir, para apoyarnos a entender nuestra fe y nuestra interacción con Dios. La vida en el Espíritu produce una vida que reproduce más claramente la experiencia de la creación de Adán y Eva en el jardín, y fomenta un anticipo del futuro cuando el reino de Dios llegue en su plenitud. Estamos en medio de dos cosas. En Génesis, en el jardín, tenemos Adán y Eva con su relación tan íntima, tan fuerte, tan personal con Dios. Ya, y aún viviendo esta imagen, viviendo esta presencia, momento por momento, Dios buscando, Adán, Eva, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde estáis vosotros? Y ahora estamos esperando este momento cuando estaremos con Él una vez más, viviendo en la misma vida íntima con Dios. Ahora estamos en medio de ambos, y el Espíritu nos ayuda a experimentar este ambiente, esta intimidad con Dios. Y es por el Espíritu
hablándonos, guiándonos, llevándonos hacia Jesús, hacia el Padre. Tozer ofrece una observación final. Y esa es una de las citas más favoritas mías. La verdadera religión confronta la tierra con el cielo y hace que la eternidad influya en el tiempo. Y ese sinopsis es excelente en ayudarnos en entender qué significa vivir en esta vida espiritual con el Espíritu Santo. Pentecostés hace precisamente eso. Ya vivimos la verdadera religión, viviendo en el Espíritu, confronta la tierra con el cielo y hace que la eternidad influya en el tiempo. ¿Cómo es la iglesia llena del Espíritu? Bíblica y históricamente, la experiencia pentecostal brinda la oportunidad a la humanidad de vivir una vida más reflexiva de cómo funcionará el reino de Dios en su plenitud. Proporciona al pueblo de Dios la libertad de vivir como su pueblo restaurado a su imagen a través de la obra vivificadora del Espíritu. Es el Espíritu ya quien es el punto de contacto para todo quienes somos. La vida en el Espíritu establece una interacción interpersonal e íntima entre el creador y la creación, en la que la creación puede saber que Él es Dios en una dinámica más amplia que la mera conciencia cognitiva. Otra vez estoy hablando del punto de que es más que tener información, es vivir algo que ya es mucho más profundo que saber, es como ustedes saben en su idioma, la diferencia entre saber y conocer. Y aquí estoy hablando de conocer más que saber. Consiste en los principios del reino eterno entrando, entrando en la vida presente, en ella permitiendo oh, perdón, acabo de perderla. ¿Dónde está? Oh, se me fue todo. Regálame un momentito, no sé lo que está pasando. Ahí está, ok. A ver, ahí está. Consiste en los principios del reino eterno entrando en la vida presente, en ella permitiendo que esta vida presente se vea y se sienta un poco más como lo que vendrá. Nosotros ya somos las primeras de los frutos y ya eso muestra lo que va a venir. Eso nos habla de ya hay más y hay más hasta, hasta el fin.
Ahora seguimos con la idea del el espíritu y el reino. La vida en el espíritu da como resultado una demostración completa y total de cómo se ve el reino de Dios en el presente, un vaso oscuro, así como el futuro, un clarín plenitud. Lo que vivimos ya, estamos en lo que escribió Pablo en 1 de Corintios 13. En este momento vemos, pero es algo, un vaso oscuro, pero un día vamos a verlo en su plenitud. Jesús habla, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad de los presos y la vista de los ciegos, a liberar a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Hermanos, a veces cuando estamos hablando de la unción del Espíritu, aún el bautismo del Espíritu, yo creo que para nosotros sería bueno llevarnos hacia lo que dijo Cristo. Para otra vez, como dije anteriormente, que ese movimiento del Espíritu, esa presencia, siempre tiene propósito. Y el propósito no es solo nada, solamente para bendecirnos a nosotros. Es como sabemos lo que iba en el Antiguo Testamento con Abraham. Abraham, ya Dios hablándole dijo, Abraham, te voy a bendecir. ¿Para qué? Para que tú los bendigas. Y nosotros, hermanos, yo creo que esa cita de Lucas es sumamente importante para nosotros, para aprender quiénes somos como pentecostales. ¿Cómo estamos ministrando? ¿Cómo estamos tocando al mundo fuera del campo de los creyentes? ¿Cómo estamos bendiciendo a los demás dentro y afuera de la iglesia? Y otra vez, no estoy hablando solamente en la iglesia en su totalidad, estoy hablando de las personas en la iglesia a la vez. Es decir, que cualquier persona en la iglesia debe apuntar ese como parte de su lema de vida. Dios, ¿cómo me puede ayudar? Espíritu Santo, guíame hoy para que yo ministre a alguien. ¿Cuál? Bueno, elige, porque hay una lista y hay mucho más, obviamente. Pero creo que perdimos este concepto demasiado veces y llegamos a la iglesia sino para alabar y está bien, sino para escuchar un sermón, está bien, sino para estar juntos en comunión uno al otro, en coinonía. Pero hermanos, es más grande que eso. Hasta este momento en la conversación mía, en lo que acaba de decir, ya hemos parado y ya estamos bendecidos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos pueblo del Espíritu? ¿Para cumplir qué? ¿Para mostrar qué? ¿Para ministrar a quién? Y perdimos este concepto y tenemos que aplicar este concepto a nuestras vidas. Yo, yo, yo leí un estudio hace años y es un poco viejo, pero ya lleva el punto. Hubo una encuesta con la gente en la iglesia y con los líderes, los pastores en la iglesia, diciendo cuál es el propósito del pastor, cuál es el trabajo del
pastor. Y es interesante. Los pastores dijeron, citando Efesios 4, el propósito del pastor es preparar los santos para ministrar. La gente, hablando del propósito del pastor, cuidarme a mí. Interesante el enfoque. Y salió como 95% de los pastores diciendo elevar el ministerio a través de la gente, de los hermanos de la fe, y casi no 95% de la iglesia general diciendo que, bueno, el pastor existe para la iglesia y para nosotros, para cuidarnos, para enseñarnos. Es interesante, hermanos. Tenemos que cambiar esta actitud. Y voy a parar un momento para ofrecer una pregunta y a ver a dónde vayamos. Uh, ¿Qué le parece lo que acaba de decir en cuanto a esta interacción, el punto de vista del pastor y de la membresía? ¿Suena como algo correcto o no? Y si suena correcto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejarlo? Y si no es correcto, ya cierra su computadora y vamos. ¿Alguien? ¿Es correcto? Ya, más o menos, no estoy hablando solo de algo específico, estoy hablando de la iglesia general. ¿Qué le parece? Absalón, ¿qué le parece? Interesante. Bueno, no solo interesante, sino edificante, profe. Hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y sobre todo entender cuál es el propósito eh, o el plan de Dios para los creyentes, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y como en los ensayos que hemos hecho o en los artículos que usted puso en cada tarea, decía, ¿no? De hecho, el Espíritu Santo vino sobre nosotros para poder sellarnos, para decirnos que somos propiedad del Señor ahora, y segundo, para prepararnos para el ministerio en la iglesia, y tercero, también para prepararnos para el ministerio hacia afuera, ¿no? Será pues una obra completa, ¿no? Para nosotros, para con la iglesia y para con los demás, para el servicio, ¿no? Y sobre todo, extender el reino de Dios. Creo que ese es el plan de Dios hablando del Espíritu Santo, profe. Bueno, hablando como pastores, nosotros estamos totalmente de acuerdo con usted, ¿ok? Pero, ¿qué le parece? Y no estoy hablando solo a Absalón en este momento. ¿Cómo le parece la actitud del pueblo en las iglesias? ¿Están involucrados en este concepto? Lo que acaba de decirnos Absalón, ¿entienden este concepto? ¿Qué le parece? Profe, creo que mm, la iglesia, si ni siquiera los pastores podemos entender este concepto de Lucas o involucrar o hacer, como usted dice, un lema de vida, menos la iglesia. Y tal vez nos hemos centrado en un área, ¿no? Que corresponde al pastorado, pero creo que esto nos define a nosotros. Cuando el Señor Jesús dice el Espíritu del Señor, y creo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para lo mismo. Así que eh, podría haber respondido de la misma manera tal vez antes, pero esto me ayuda a entender que nuestra obra es algo más amplia, es algo más grande. Eso, profe. Y la iglesia general, ¿qué piensan ellos? No, si nosotros como pastores no estamos, no entendemos peor la iglesia.
Entonces está diciendo que aún los pastores tienen que aprender un poco mejor este concepto. Sí, bueno, hablo por mí, yo Sí. sí. Sí, entiendo. Otras observaciones. Pastor, buenos días, hermanos. Bueno, yo había entendido la pregunta cuando usted lanzó que los miembros de la iglesia tienen el concepto del pastor que debe tener como rol el cuidarlos, el velar por sus vidas. Y bueno, mi opinión, ¿no? Según la palabra del Señor en Primera Pedro, capítulo 5, donde habla que debemos cuidar de la grey con ánimo, no por orgullo ni por vanidad, sino teniendo cuidado de cada uno de ellos, ¿no? Para rendir cuentas al Señor. Eh, Me parece que el trabajo del pastor no solo se debe centrar en el cuidado, no solo de las personas ya salvas que están dentro de la iglesia, sino viendo este texto que ahora nos mostró, el objetivo mayor es que debemos nosotros continuamente estar predicando, extendiendo el reino del Señor en nuestras comunidades, hablando, visitando a los más necesitados, como ser presos, huérfanos, ir a todos los lugares donde está la gente oprimida realmente, ¿no? En el espíritu. Creo que ahora ya está haciendo muy poco evangelismo. Creo que hemos llegado a un tiempo en el cual nos estamos centrando más en actividades internas para la iglesia y nos hemos olvidado de esta área de evangelismo, porque en este tiempo no hay, ya no se reconoce evangelistas que tengan esa función como Gigi Ávila, que tengan ese impacto, ¿no? Realmente más es el tema del pastorado, pero muy poco se ve este ministerio del evangelismo. Esa es mi opinión. ¿Cómo podemos mejorar la situación? ¿Qué debemos hacer? Bueno, primeramente, según Efraín, yo tengo que pensar qué debo hacer yo. Pero fuera de eso, como pastor, ¿qué, qué debemos o cuáles cosas debemos levantar, construir, ofrecer a la membresía para que ellos reciban y participen en este concepto? ¿Qué podemos hacer? La iglesia necesita ser también discipulada. Cuando la gente entiende, se disipula, aprende la palabra de Dios, conoce la palabra, los principios de la palabra de Dios, se compromete y empieza a trabajar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por ejemplo, en mi congregación tenemos tiempo de discipulado con los nuevos convertidos, aún con la gente que está mucho tiempo en la iglesia, y hemos notado que cuanto más el creyente está empapado de la palabra de Dios, es más comprometido. Trabaja, sale, evangeliza y trae gente, nueva gente a la iglesia. Hemos notado eso dentro de nuestra congregación, pastor. Cuando el cristiano empieza a crecer en la palabra, también su relación con Dios, cuanto más conoce a Cristo, su relación con Dios es más impactante, ¿no? Hemos visto eso en la iglesia, que muchos cristianos que están aprendiendo más la palabra, yo creo que eso da alusión al libro de Oseas, cuando dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Yo en estos años que hemos estado sirviendo en la iglesia, bueno, hemos notado que los hermanos que se discipulan más, que están conociendo más la palabra, tienen más compromiso y están haciendo la obra de Dios, sirven al Señor con fervor. He notado en muchos cristianos que han ido creciendo en la palabra, pero aquellos cristianos que asisten simplemente los domingos o algunos cultos, muy poco, su asistencia es muy poco a la iglesia, no se discipulan, también es así su crecimiento, es muy lento y su compromiso también no es tan
tan firme como los que están muy involucrados. Eso es lo que puedo aportar. Cuando dice están más involucrado ¿en qué? Hacen discipulado, Sí, salen sí. afuera, ¿no? Van a los Oh, ahí está la hospitales. palabra que estuve buscando, afuera. Sí, Porque van a los hospitales, están saliendo a las calles. Inclusive hace poco una joven que es líder de un ministerio me decía, hemos salido a las calles, hemos ido a repartir folletos y nos hemos sorprendido que hay mucha gente que necesita de Dios y simplemente al extenderle un folleto algunos lloraban, dicen, ¿no? La gente necesita, algunos después del ayuno, van a los hospitales a visitar a las personas necesitadas. Entonces, hay grupos de jóvenes que invitan a otros jóvenes a reuniones y están enseñando, están evangelizando. Hemos tenido ese impacto en la iglesia de que la gente ha tenido un despertar y justamente cuando ya han conocido, ¿no? La palabra de Dios. Eso puedo aportar. gracias. Sí, Profe, sí, permítame, adelante. tal vez aportando, yo creo que el discipulado va más allá de la transmisión de conocimientos. Creo que muchas veces hemos pensado que los estudios son discipulados y el discipulado creo que se trata de tiempo, ¿no? Que es algo mucho más valioso. Pienso yo que nos hace falta un discipulado, hablando de nuestro medio, algo práctico. Yo hace tiempo he tomado la decisión de los más cercanos, los pastores que trabajan conmigo y los obreros, de enseñarles, por ejemplo, llevarles a orar por los enfermos, o sea, que estén de manera más cercana conmigo. Creo que esa es la mejor forma de enseñarles a evangelizar, no solo desde la teoría, sino llevarles a la calle, que ellos me vean haciéndolo, y creo que eso es lo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos, ¿no? Entonces, no les dijo sencillamente en teoría, sino les llevó a la práctica, les enseñó, les mostró, y creo que esa es la mejor manera de involucrar a las personas en este versículo, que ellos lo vean y lo repliquen. Tal vez podría ser. Algo interesante, yo comencé un ministerio, yo fui a ser un pastor para con los jóvenes en una iglesia hace siglos pasados. Bueno, por lo menos el último siglo. Y durante aquel tiempo, en el comienzo, había como 3, 4, 5 jovencitos. Inmediatamente, mi esposa y yo comenzamos a establecer ministerios, es decir, con los jóvenes. Obviamente estoy hablando de jóvenes y hay que tomarlo en su ambiente, entenderlo en su ambiente. Y comenzamos con ellos, con un grupo de jóvenes, con este 5, con títeres. Y hicimos programas para niños y también para los hogares de ancianos, para llevar los títeres. Después ya lo que ocurrió es que poco a poco creció ese grupo y de repente tuvimos 20, 25, 30 y comenzamos un coro. Y después comenzamos payasos. Y todo eso con los jóvenes, enseñándoles cómo manejar títeres, cómo ser parte del coro, cómo comportarse como payaso. Y con todo eso ya estuvimos enseñándoles cómo ministrar a los demás. Por eso fuimos a algunos países con ellos ministrando y ellos estaban bien animados por eso. Lo bueno fue así. Tuvimos los ensayos de títeres después de la reunión de los jóvenes los viernes. Entonces, después de la reunión, este grupo estaba con mi esposa, otro conmigo y ya enseñando. Y
preparándose para hacer cosas. Por ejemplo, un año llevamos como 40, casi 40 jovencitos a otra iglesia pequeña y pusimos un programa para con los niños donde asistieron como 300 chicos desde la edad de 10 hacia abajo en este culto por 3 noches. Yo manejé el bus. Mi esposa ella tocó el piano. El resto salió de los chicos, todo el programa. Y lo interesante es que cuando llegó el momento del altar, los jovencitos míos estaban orando por los niños. Y yo tengo fotos hasta ahora de los adolescentes abrazando como 3, 4, 5 niños llorando que Dios obre en estos niños. Imagínense el impacto a los niños, aún más en los adolescentes. Y lo interesante es que cada viernes cuando tuvimos este ensayo, llegó más jóvenes en conversos, porque ya estaban con sus amigos y sus amigos estaban tan animados que querían manejar este movimiento de ministrar. A la vez estaban invitando jovencitos amigos para que vengan al culto y después para estar con nosotros. Lo interesante es que aún los inconversos me preguntaron, Denny, ¿cómo puedo yo ser parte de esta obra? Eso me dio la oportunidad de comenzar a compartir la fe. Ellos se entregaron al Señor y inmediatamente entraron a un ministerio fuera del grupo de jóvenes. Hermanos, tenemos que preguntarle, pedirle al Espíritu que nos hable cómo podamos nosotros crear este ambiente donde a los jóvenes, a los adultos estaban pensando de afuera. ¿Me explico? ¿Cómo podemos cambiar este sentimiento, este pensamiento de ellos? Hablando de la membresía de los creyentes en la iglesia. Más comentario, más observaciones. Hermano Henry, no he escuchado tu voz. Hermano, ¿está usted? Me imagino que está. Sí, pero... buen día, buen día. Ahí buen está, día. ahí está. Yo creo que hay muchas cosas que debemos modelarla, ¿no? Modelar. Si queremos, por ejemplo, compromiso en algo, quien debe modelar el compromiso debo ser yo. Hay muchas cosas. Alguien hablaba hace rato de debemos enseñar todo eso, pero todo lo que enseñamos también se debe ver plasmado en mis acciones y en mi accionar diario, porque al final la congruencia es muy importante dentro de una congregación. Sí, bueno, la congruencia en el concepto de que lo que digo hago genera un ejemplo, un modelo para que la iglesia también se comprometa en aspectos que debe actuarse, ¿no? Para el avance, para el desarrollo. Y creo que yo como pastor debo fungir como un modelo, ¿no? Mira, tenemos que pensar en lo que hizo Cristo. Él comenzó enseñando, pero después estaba él caminando con sus discípulos en la calle, ministrando, nada más diciendo que, bueno, sin hablarles, no sabemos cómo fue la conversación entre él y los discípulos por lo general, pero por lo menos él estaba ministrando
a los pobres, a los enfermos, aún a los legalistas, aún a los fariseos, aún a todo. Y estaban mirando los discípulos a Cristo y por fin él dijo que ahora ya lo he hecho y ahora usted ya tiene la capacidad. Comienza enviando los 72. Y después regresando con conversaciones, cómo le fue, etcétera. Por fin, ya cuando salió Cristo, cuando él fue a los cielos, dejó ese grupo que han sido preparados por enseñanza, por modelos, por ejemplos de Cristo, para que fueran preparados ministrar. Hermanos, otra vez, tenemos que regresar al punto de Lucas capítulo 4, 18, 19, y es que el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me han ungido para anunciar, para ministrar. Sí, Celia. Ahí está también la clave, ¿no? En este versículo. Es el Espíritu Santo quien ha ungido al Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que ha impulsado a la primera iglesia a salir a las calles. Y yo creo que es el Espíritu Santo quien va a ir obrando en el corazón del cristiano para cumplir esta gran comisión. Y también no podemos olvidar lo que hablamos ayer de la identidad. Nuestra identidad, no por presión, pero por identidad, somos. Y así tenemos que ver quiénes somos a través de lo que Santiago habla en Santiago capítulo 2. Es que dices tú que tienes fe. Voy a mostrarte que yo tengo fe. ¿Cómo? A través de las obras. Sí, hermano Grover. Sí, Pastor, buenos días. Bueno, creo que lo que a veces, bueno, en este tiempo está pasando es que minimizamos al espíritu, ¿no? Muchas veces lo tomamos como una fuerza, como si fuera un poder de Dios, ¿no? Y no como una persona. Sí, ¿No? una energía. No como alguien que tiene pensamiento, que tiene sentimientos, que tiene decisión, ¿no? Porque en Romanos nos dice, ¿no? Que Él reparte los dones como Él quiere, ¿no? Tiene decisión, ¿no? Y en Lucas 4, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, ¿no? Porque me ha ungido. No está hablando de un poder como tal, sino se está hablando de una persona que ha ungido ya y ha puesto sus manos o su fuego, su unción sobre nosotros, ¿no? Para poder anunciar las buenas nuevas y poder tener esa valentía, por decirlo así, para poder ir y salir, ¿no? Y salir de nuestra zona de confort. Últimamente la iglesia está de la puerta para adentro, ¿no? Yo analizaba, yo decía, ¿por qué en estos últimos tiempos no hay tantos milagros? Y me acuerdo acá en Bolivia prácticamente había un movimiento que lo denominaban el movimiento de las carpas, ¿no? Que la gente armaba, los pastores, las iglesias armaban carpas y pues salían a predicar ahí fuera de la iglesia en la carpa, ¿no? Y ahí se han visto muchos milagros, ¿no? Muchos milagros de todo tipo, ¿no? Más que todo de sanidad, y la gente buscaba mucho de la presencia del Señor. Pero ahora la iglesia está más de adentro, de la puerta para adentro, ¿no? Y eso también está muy ligado con lo que dice en Hechos, ¿no? En Hechos 1:8, cuando dice, y recibiréis poder, ¿no? Y me seréis testigo, dicen, ¿no?
hacia allá, dice, irás a Judea, irás a Samaria, o sea, dice, vas a recibir poder, pero cuando salgas, o sea, cuando tú des un paso afuera, no, no dice, y recibiréis poder para estar dentro, ¿no? Del templo, de la sinagoga, no, no lo dice así, no lo plantea, ¿no? Salimos. Hermano, ya perdóneme, pero lo hemos perdido, no estamos escuchando. ¿Sería posible cerrar su video un momento para darnos su voz? Bueno, inténtelo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, eso es mejor. Ah, Adelante. ya. No, perdón, Paz, no, no sabía que no me estaban escuchando. Lo que les decía es que en este último tiempo hemos minimizado al espíritu, que el espíritu lo hemos considerado como un poder, una fuerza de Dios y no como una persona. En Lucas 4, lo que estábamos precisamente en pantalla, dice, no, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, porque me ha ungido. Y cuando habla de me ha ungido, está hablando de una decisión, de que Él es una persona. Minimizamos el poder del Espíritu Santo y no lo consideramos. En este último tiempo, eh, el Espíritu Santo para nosotros no es una persona y pensamiento. Como hace rato les decía, ¿no? Romanos 8 nos dice, perdón, Romanos 12 nos dice que el Espíritu reparte los dones como Él quiere, ¿no? Tiene decisión, ¿no? Y pues este Espíritu también nos empodera, pero nos empodera de una forma distinta, ¿no? En este último tiempo no hemos visto muchos milagros en las iglesias, no hemos visto muchos milagros en nuestras ciudades, por decirlo así, porque precisamente no ha habido este movimiento, ¿no? Yo hace años atrás, las distintas iglesias y pastores armaban canchas, sea parques donde ellos podían, o un espacio donde ellos podían armar una carpa y el espíritu se movía de una manera increíble. Había mucho derramamiento del espíritu y había un movimiento tremendo, pero de esa época a esta época prácticamente nos hemos relegado a entrar dentro de la iglesia y el espíritu, bueno, y en Hechos nos dice, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder, ¿no? Y este poder que les voy a dar es para que salgan, dice, ¿no? A Samaria, Judea, hasta el fin del mundo. Dice que Él nos va a empoderar un pie afuera del si no dice, pasa, ¿no? No salimos de nuestra zona de confort y nos evangelizamos a nosotros mismos. Y como decía la pastora Celia hace rato, ¿no? El tema del discipulado, creo que el discipulado no es el estudio tanto de la palabra del Señor, o sea, de o estudiar o aprender, sino es una relación. Es una relación que uno va teniendo y se compromete con el Señor, con el Espíritu Santo, lo reconoce y está dispuesto a hacerse guiar, no tiene mansedumbre, ¿no? Y después de la mansedumbre, lo que viene, el hecho que refleja esta mansedumbre es la bondad, porque una vez que se deja guiar, pues existe esa bondad para con los demás, porque ahí esto, como dice, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿no? O lo que dice que para nosotros la muerte es ganancia, más mi vida es Cristo, ¿no? ¿Y qué significa ese mi vida es Cristo? Es pues esa bondad, es compartir el Evangelio, como dice. Muy bien, ya estamos perdiendo tu señal otra vez, hermano. Disculpe. Ya creo que hemos captado sus ideas y gracias. Hermanos, una observación. ¿Cómo podemos modelar más de este ministrar? Un concepto sería así. Por ejemplo, cuando yo viajo, cuando estoy predicando en iglesias en cualquier país, especialmente obviamente aquí en los Estados Unidos donde vivo ahora, cuando estoy en las iglesias y estoy hablando de los milagros y que Dios quiere sanar y que Cristo quiere tocar, etcétera.
Algo interesante, como dije, lo que hice en la iglesia en establecer coinonía en la iglesia donde pastoreé. Si hay una necesidad, levanta la mano y después hay un grupo orando alrededor de esta persona para que Dios obre, para que Dios sane. Y así ellos están experimentando la capacidad de orar, la capacidad de experimentar el toque, porque ya obviamente ellos están aprendiendo cómo orar, aún más están anticipando que Dios va a responder y sabemos que Dios responde. Y así ellos están involucrados en, mira, Dios me ha usado en esta situación. Esta persona ya está sanado y ya Dios me usó. Y así ellos van a estar mucho más disponibles a hacerlo por su propia voluntad en vez de solo estar en un culto donde el pastor dice que ya, por favor. Y en cualquier momento en la calle o cualquier momento en la casa, ellos van a ser mucho más inclinados hacia esta actividad. Hermanos, más que todo, no hay otra opción. No estoy diciendo es un mandato, estoy diciendo que es quienes somos. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Es esta relación con Dios, con Cristo, a través del Espíritu. Y por eso, por quien soy, vivo así. Vivo así. ¿Alguien más quiere añadir algo antes de que pasemos? ¿Observaciones, preguntas? Sí, hermano Hernán. Sí, lo que yo quiero hacer referencia es a lo que usted, antes de lanzar la pregunta, hizo referencia a Efesios 4, ¿no? Entonces, el rol, el papel del pastor. Y en esos versículos de Efesios 4, 11, 12 hasta el 15, da ahí también la respuesta directa, ¿no? Entonces, porque el pastorado ha sido instituido por Jesús mismo, pero en versículo 12 nos dice la finalidad, y esa finalidad es para perfeccionar a los santos, ¿no? ¿Pero para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación mutua del cuerpo de Cristo, dice también, una reflexión, para ya no ser niños, dice, para que crezcan, hasta llegar a qué? A la unidad de fe y al conocimiento mismo de Dios, ¿no? Entonces es quizás una de las funciones importantes que como pastorado tenemos que tomar en cuenta. No estamos diciendo que tenemos que prescindir del Espíritu Santo, sino la palabra mismo nos va respondiendo. Simplemente ese detalle, profe, gracias. Algo interesante, Hernán, es que demasiadas veces nosotros como pastores, cuando leemos eso de perfección, pensamos que ya el punto mío es elevarlos para que no pequen más, que vivan más sanos. Pero es raro pensar en para que ellos ministren. Eso es el punto. Y parte de la perfección es que ellos ministren a los demás. Se forma parte de la vida de quienes somos. Y estoy añadiendo, no estoy corrigiendo, estoy añadiendo a lo que acaba de decir, porque tiene razón. Pero estoy aclarando del punto de donde estamos en esta materia, que parte de la perfección es que sean ministros, sacerdocio de todos los creyentes. Y se forma parte de la idea. Gracias. ¿Alguien más? Ok, seguimos.
Aquí Jesús conecta la obra del Espíritu con la libertad de los atados y oprimidos. En el capítulo 10 de Lucas, él envía a sus discípulos en su primer viaje ministerial, recordándoles que deben sanar a los enfermos, incluso cuando declaran que el reino de Dios se ha acercado. Otra vez estamos mostrando a través de nuestras acciones que el reino ya está. Jesús demuestra que el ministerio que ocurrirá consistirá tanto en poder en acción como en palabra proclamada. Gerdmar percibe que la iglesia es apostólica, lo que significa garantía de que se predica y se practica el mismo evangelio del reino. Que los ciegos ven, los cojos andan, los demonios son echados fuera, los pecados son perdonados. El ministerio en y por medio del Espíritu, acompañado de señales y maravillas tangibles, introducirá el mundo de lo invisible, la vida del reino en el mundo visible. El autor afirma, el reino de Dios en Cristo está presente y aún está por venir. Cada conversión, cada acto de compasión, manifestación sobrenatural, avance económico y expresión artística producidos por los creyentes empoderados por el Espíritu, es una señal del futuro, un anticipo del reino eterno donde la rectitud, equidad, justicia, paz, shalom, concordia, santidad y gozo, deleite en el Señor y su obra redentora se experimentan plenamente. Self aquí está incluyendo todo lo que es de ser un seguidor de Cristo y nuestras vidas y su impacto para con el mundo. En el corazón del ministerio pentecostal, el Espíritu trae la invasión de la plenitud del reino futuro a presente, para que el mundo presente se parezca más al que viene. Su reino, con toda su justicia experimentada a través del encuentro divino. Hermanos, ya como dije en el comienzo, no somos pastores de una iglesia, somos pastores de una comunidad. Y la iglesia no existe por su propia persona, su propia existencia, existe para la comunidad. Existe para que Dios la use para cambiar el ambiente de la comunidad, para que el ambiente de la comunidad parezca más como el que viene, el reino en plenitud, el futuro. Son pocas palabras, pero es el concepto que estoy intentando dejar en nuestros pensamientos. Hermanos, el Espíritu ya quiere usarnos para cambiar el mundo. La libertad y la sanidad de los marginados no deben entenderse como un esfuerzo únicamente individual, pero sino más bien encontrar su plenitud a medida que las comunidades reflejan más claramente la invasión de la presencia del reino de Dios. Nosotros somos la foto del futuro, viviendo el futuro hoy. Reflexionando sobre la iglesia reunida,
Albrecht, un autor, comenta, en un sentido muy real, los servicios dominicales de iglesias pentecostales están diseñados para proporcionar un contexto para un encuentro místico, una experiencia con lo divino. Es decir, que ahora estoy hablando de lo que se forma en cuanto al culto. Es el lugar donde encontramos lo divino. Es un encuentro hasta un punto místico con Dios. Y ese encuentro místico nos da el poder, nos empoderar para que ya vivamos este encuentro místico, llevando este encuentro hacia los demás. Ese encuentro está mediado por el sentido de la presencia divina inmediata. Esa misma experiencia debe llevarse más allá de las puertas del edificio hacia las calles de la vida cotidiana. Matthew y Alexander amplían la idea. La preocupación por las sanidades no se limitará al cuerpo, la mente y el espíritu humanos en el nuevo siglo. Se extenderá más allá de las relaciones, las finanzas y otras áreas de ruptura en la comunidad. Ya estamos hablando de un ministerio holístico. Estamos, por ejemplo, si hay un parque sucio, la iglesia podría entrar y limpiar el parque. Y eso sería una extensión del reino, porque el reino no tiene parques sucios. Suena un poco cómico, pero me entiende, creo. El punto es que cómo podemos, a través de nuestras esfuerzos, impactar la comunidad. Porque cuando estamos haciendo tales cosas, estamos ofreciendo a la comunidad una vida diferente. Y ofreciendo eso, ya es la oportunidad hablar con ellos y es la oportunidad meternos en la comunidad. Por ejemplo, la iglesia donde estuve hace años, cada año, ellos entran a 2 o 3 escuelas públicas y con permiso, obviamente, y ellos pintan todas las paredes, ellos limpian todos los edificios, ellos ofrecen lo que sea necesario para mejorar la escuela. Lo que está pasando ahora, ellos están recibiendo invitaciones a profundizarse la iglesia en la comunidad. Y en ese, cuando estamos profundizados en la comunidad, ya por nuestra vida, están mirándonos colectivamente y individualmente, están mirándonos y ya, ¿quién están mirando? Cuando ve, está mirando el Espíritu dentro de mí. Cuando me ve, está mirando Jesús. Cuando ya me está mirando a Dios. Y así ya estamos en coinonía y esa coinonía nos ofrece la oportunidad de querigma, declaración. Y persona por persona podemos declarar las buenas noticias. Pero ya estamos entrando a la comunidad con coinonía, con la comunidad, para extender el reino, para darnos la oportunidad de hablar. Ahora está aumentando en todo el mundo un clamor por la sanidad del medio ambiente natural. Los evangélicos y pentecostales han sido criticados por descuidar el medio ambiente y, de hecho, promover el abuso de la creación de Dios a través de una explotación desenfrenada basada en una interpretación particular del relato de la creación
del Génesis. Estamos dominando el mundo. Estamos dominando la tierra en vez de estamos cuidando. Aunque ellos reflexionen más sobre el contexto del bienestar ecológico, el pensamiento podría encontrar fácilmente significado en el medio ambiente de las comunidades locales. ¿Cómo estamos cambiando? Hay una viuda, hay una familia pobre que ya necesita ayuda con su casa porque hay ventanas que no funcionan o no existen, o hay un techo en que hay huecos, o hay algo que necesite. En este momento, la iglesia podría meterse, los hombres podrían meterse, las mujeres podrían meterse. Hay madres con niños nuevos, su primer niño, y ellos necesitan ejemplares para cómo debo cuidar a esta niña o este niño, no sé cómo, este bebé. Y ya podemos acercarnos abrazando, diciendo que sí, yo sé que, o es una pareja con 3, 4 chicos y ellos están tan cansados por el trabajo y por los chicos. La iglesia ofreciendo una noche libre donde alguien en la iglesia está cuidando a los chicos para que los padres tengan un momento libre con solo ellos. Así estamos cambiando el ambiente, así estamos entrando al mundo, así estamos ofreciendo algo que ya nos vaya a dar oportunidad ministrar en voz alta. A medida que el creyente adora al Señor, al permitir que el Espíritu Santo dirija y fortalezca, su impacto debería cambiar la comunidad local. Perdón. La iglesia local continuará ministrando a las necesidades físicas, sociales y económicas inmediatas de aquellos a su alcance, el vecino. Pero la presencia creativa del Espíritu puede ayudar y ayudará a la iglesia no solo a satisfacer esas necesidades de manera temporal, sino que la llevará a descubrir y desarrollar formas más permanentes de eliminar esas necesidades. ¿Cómo podemos mejorar la comunidad, las situaciones en la comunidad que no sean solo por 2 minutos, para que continúen? El cuarto principio de Self, el autor, establece: Dios, el Espíritu Santo, energiza activamente la compasión por los pobres y la creación de riqueza para el florecimiento de la comunidad. Aún nuestras bendiciones, el aumento del sueldo y todo lo que tenemos, ¿estamos usándolo solo para comerlo por nuestra propia persona o estamos ofreciendo no solo ese del diezmo, pero también yo estoy ayudando, aportando a los demás? La creación de riqueza alimenta la generosidad y es parte del llamado humano a ser co-creadores con buenos administradores de los dones y recursos que Dios ha otorgado y servidores de toda la humanidad. Jesús estaba siendo realista y sus llamados al trabajo de sacrificio por los pobres siguen siendo la respuesta para que el pueblo de Dios sirva a aquellos que no pueden devolver el favor. No lo hacemos anticipando que ellos van a responder. Estamos haciéndolo porque ya
quienes somos y estamos intentando nada más mostrar la oportunidad del reino para los demás, porque la mayoría no entienden ni conocen nada, ni conozcan nada del reino de Dios. Y la iglesia puede vivir ese reino. Y por fin, la iglesia local sacrificando. No se puede evitar la exigencia del sacrificio personal. Tomar la cruz debe encontrar la realidad. Shelton afirma, nuestro Señor y Salvador viene a nosotros con dos cosas, sanidad en una mano y una cruz en la otra. Últimamente debemos elegir ninguno o ambos. Solo a través de la cruz prosperaremos verdaderamente. La humanidad no es propensa al servicio y menos al sacrificio. Hermanos, si vamos a ser siervos, esclavos, nos va a costar. Nos va a costar tiempo, dinero, esfuerzo. Nos va a costar a todos. Y si la iglesia no está disponible a meterse con sacrificios, ya estamos perdiendo algo y no estamos viviendo como es parte de quienes somos. Esta unción del Espíritu le llevó a Cristo hacia la cruz y el último sacrificio. ¿A dónde esa unción nos va a llevar? ¿Hasta qué? ¿Estamos disponibles o no? Es algo que tenemos pensar y manejar. Bueno, aquí estamos en este momento. Yo estoy listo para una vez más pasar a otra parte de la presentación, pero ya faltamos muy pocos tiempo. Sí, hermano Oscar, adelante. Pastor, solamente un comentario con lo que estamos avanzando. Creo que tiene toda la razón, ¿no? Porque hablando de la iglesia, a veces muchas veces, ¿no? Hablamos, ¿no? De que va a venir un avivamiento final grande, ¿no? Y que ha ocurrido también un mover del espíritu, especialmente aquí en Bolivia, ¿no? En los años 90 más o menos, donde todas sí estaban llenas, ¿no? Llenas y había el mover del Espíritu Santo. Pero creo que poco a poco eso, si bien hay algunos tiempos de avivamiento, creo que las iglesias, ¿no? Al empezar a crecer, han empezado a formar como su propio reino, ¿no? Pequeños reinos aquí, ¿no? Eso me refiero a las iglesias locales. Y está bien, ¿no? Está bien buscar el avivamiento, ¿no? Dentro de las iglesias, pero sin olvidar que nuestro llamado principal es hacia afuera, ¿no? Es hacia los marginados, los pobres, ¿no? La comunidad, como estamos avanzando. Y es algo cierto, ¿no? Esto, enfocarnos en afuera y no solamente tal vez tener nuestro culto súper avivado un domingo, pero la comunidad de afuera no percibe eso, ¿no? No hay algo de parte de la iglesia que esté afectando a la comunidad, a la zona, a la villa, al barrio, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, ¿no? Esto, y como mencionaba ahí, hay un dicho, ¿no? En español que es, no le des solamente si le das el pescado a un pobre, ¿no? Solamente le estás alimentando un día, ¿no? Es mejor enseñarle a pescar, ¿no? Entonces creo que a eso también se refiere esto, ¿no? De poder llegar con el reino, con el evangelio, ¿no? Y no solamente satisfacer necesidades físicas, sino también sociales, de esta característica, ¿no? De esta naturaleza. Solamente eso, pastor. Hermanos, cuando están pensando en
todo de la monografía. Ya como hablamos ayer en cuanto a, estuvimos hablando de un ministerio en la iglesia para con la iglesia, y está bien, es aceptable, pero otra posibilidad es cuáles son de las necesidades en la comunidad y cómo se puede la iglesia alcanzar y servir para establecer más del reino en las necesidades. Eso sería un proyecto excelente para establecer un ministerio nuevo o restablecer un ministerio hacia. Y es algo para contemplar, especialmente ya cuando está hablando con hermano Esteban, con el PROM, y pensar en eso. ¿Cuáles son las necesidades? Hermano, espero que esta monografía sea algo en que el Espíritu está guiando su dirección. Porque de veras, yo hice lo que estoy ofreciendo, yo lo hice hace años y yo a través del Espíritu por una clase en mi maestría, yo hice un estudio y yo construí a través del Espíritu y amigos míos ayudando un ministerio para con los jóvenes para cubrir 3 estados en los Estados Unidos en cuanto a los jóvenes de las asambleas de Dios, cómo ellos pueden ministrar a sus comunidades. Y eso salió. Y ya eso tenía una edad de 10 años de proyección. Un ministerio. Hermanos, piensa así y ore, por favor. Porque yo creo que Dios quiere usar cada uno de ustedes en entender y extender ese reino de Dios hacia afuera para cambiar algo en la comunidad, para que haya una representación del reino de Dios más claro y más preciso. Bueno, estamos, creo que el Espíritu está hablando y es la hora de desayuno, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar a las 9. Ok, gracias. Amén, pastor.